Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Parquemet te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior entre peatones y ciclistas. Respeta las señaléticas al igual que la velocidad máxima para descender. Evita accidentes para disfrutar de Parquemet con seguridad. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de hoy se llama La luz después de la guerra, de Anita Abriel, inspirada por la increíble y cautivadora historia real de 2 amigas judías que sobrevivieron al Holocausto y encontraron el coraje para perseguir sus sueños. 1946, Vera Frankel y su amiga Edith Van llegan a Nápoles. Son refugiadas húngaras que consiguieron escapar de un tren con interdicción a Auschwitz. Pasaron el resto de la guerra escondidas en una granja austriaca. Un libro que está basado en la historia de estas 2 mujeres, de Anita Abriel. La luz después de la guerra ya está en concurso. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel clásico de día martes, Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fernando, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. E Ignacia Gómez, presidenta de Citizens, Ciudadanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando, y buenos días, Jorge. Hola, Ignacia, ¿cómo estás? Vayamos a entrar de inmediato con algunas de las cosas que están ocurriendo, que son bastante interesantes. Hubo un remesón histórico, llamémoslo así, ayer con el fallecimiento de Fernando Karadima, que activó de alguna manera una realidad que se impuso desde el año 2003, cuando por primera vez hubo una denuncia al respecto, cosa que no fue conocida inmediatamente el 2003, fue más bien conocida más tarde. Pero, ¿qué tanto sienten ustedes, Jorge e Ignacia, que ese caso en particular activó hasta el día de hoy, por lo menos en Chile, una relación que, por ejemplo, para ponerlo en términos simples, la voz de la Iglesia Católica hoy día, en términos del poder que tenía hace 30 años, prácticamente no se ha escuchado. De hecho, no ha habido una declaración de la Conferencia Episcopal respecto de lo que ha pasado con las pandemias, y si es que ha habido, a la gente no la ha buscado ni la ha citado. ¿Qué tanto cambió una cosa que era tan cercana, tan absolutamente presente, a raíz de un caso que gatilló, bueno, todo el resto, digamos? A mí me parece que ahí se ve muy claramente el tema del concepto de autoridad. Yo creo que el caso de la Iglesia Católica, de hecho, es casi como para una tesis en el fondo, para analizar cómo, de alguna forma, la autoridad o la noción de autoridad se va horadando, se va debilitando en función de ciertas cuestiones de carácter más bien, en muchos casos simbólico y en otros que son bastante concretas, y cómo eso se ve alterado. Entonces, acá uno hace el comparativo de la autoridad que tenía la Iglesia Católica, por ejemplo, durante la dictadura, y el rol que cumple durante la dictadura como una autoridad o como una estructura de autoridad no dependiente del poder político en ese contexto. Y tú haces la comparación hoy día y cómo ha perdido relevancia en términos de autoridad en ese sentido, producto de, y esto es lo importante a propósito de la muerte de Karadima, de sus propias falencias
internas, podríamos decirlo así, es decir, su incapacidad de abordar problemas y, digámoslo así, abiertamente sus propias miserias como institución. Y yo creo que eso afecta claramente la autoridad, en este caso eclesiástica, pero también ocurre lo mismo con otros elementos u otras fuentes de autoridad, como puede ser, por ejemplo, los partidos políticos, las estructuras gubernamentales, etcétera. Y yo creo que ahí hay un punto que me parece que es relevante, porque ese golpe o esa situación que afectó a la Iglesia y que la sigue afectando, le asestó un golpe bien fuerte a su carácter de autoridad. Yo creo que espiritual y social. Ese es un buen punto el que tú haces, Jorge. No me acuerdo quién fue, alguien que planteó hace algún tiempo esto de que la autoridad se consigue con una dosis enorme de admiración que deriva en respeto. Y cuando tú de alguna forma pierdes la admiración, se te va también el respeto, digamos, a la autoridad. Y esa autoridad deja de tener la función para la cual uno estaba dispuesto a seguir. Y creo que en el mundo católico, no solamente en Chile, por cierto, sino que en general, ha sido un golpe muy fuerte que todavía no se han podido recuperar. Ignacia. Mira, yo creo que hay una causalidad directa entre el caso de Caradima y la pérdida no solo de autoridad, sino que de credibilidad de la Iglesia Católica. Es cuando tú genera este caso una pérdida que es de confianza al final. Entonces, cuando tú pierdes la confianza, claro, deriva también en una pérdida de autoridad. Y yo creo que esto al final ha traído como consecuencia un cambio importante en la sociedad, pero un efecto muy grande, porque como bien decía Jorge o tú, Fernando, la Iglesia Católica ponía la música en muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo desde su incidencia en los gobiernos, en el Estado, en los dogmas. Y yo creo que este derrumbe de la Iglesia a propósito de los casos de Caradima y todos los demás que después vinieron visibilizándose y conociéndose, que estaban todos tapados, porque esto fue como una olla que se destapó y se fueron dando a conocer muchísimos más casos. Claro, yo creo que tiene un efecto muy importante en nuestra sociedad chilena, por la pérdida de confianza que se genera con una institución que era tan robusta como la Iglesia. Y eso transforma nuestras vidas al final. Transforma las vidas de los católicos, pero también de los que no son católicos y que ven cómo sus vidas ya no están siendo tan dirigidas por parte de autoridades como el Estado, autoridades en el Estado, o gobiernos, digamos, y estamos avanzando mucho más hacia un Estado laico, que es algo que yo creo que hace muy bien y que es una de las causas, por lo menos, por ejemplo, de mi partido. Sí. Bueno, esto es que es un fenómeno planetario, que no es un fenómeno chileno. Lo ocurrido con la Iglesia Católica hasta el día de hoy, siguen descubriéndose cosas que causan escozor, como lo que ha pasado recientemente, hace unas pocas semanas, en Canadá, donde se han encontrado fosas llenas de niños que fueron utilizados como experimentos en monasterios, digamos. Y desde ese punto de vista, claro, ustedes eran muy chiquititos, yo no, pero era clásico terminar muchas discusiones en términos sociales, en términos políticos, dentro de la dictadura, o incluso antes de la dictadura, con la intermediación arbitral del obispo de la diócesis. Él de alguna manera era el recomponedor de relaciones, el que se ofrecía o que lo pedían para que mediara en montones de cosas. Hoy día eso, pero a nadie se le ocurriría probablemente hacer una cosa. Acuérdate el efecto de la llegada del Papa Juan Pablo II a Chile. Ese fue, o sea, causó, pero... Sí, primera vez que
papá. No, pero la gente estaba feliz, la gente lo único que quería era verlo, era como ver un santo, una cosa muy increíble, y ahora es muy distinto eso. Bueno, las religiones tienen esa característica, las religiones, todo tipo de organizaciones, si tú quieres, basadas en un culto, con liderazgos muy claros, tienen esta situación donde pueden ser hiperpoderosas, pero están basadas en gran medida en que no se entiende o no se entienda que de alguna manera, entre comillas, lo voy a poner en términos Lego, se haga trampa. Y cuando a ti te descubren que hay trampa, como ha pasado montones de veces en todos montones de religiones, en tipos que se arrancan con la plata del diezmo o personas que eventualmente traicionan su doctrina en determinadas cosas, bueno, se viene abajo, pero muy rápidamente esta sensación de confianza pública que existe. Ahí, Fernando, me parece que algo interesante lo que tú dices, porque de alguna forma la noción de autoridad, estaba pensando, por ejemplo, el Dalai Lama, sí. De alguna forma se estructuran estas relaciones de autoridad, por ejemplo, a nivel religioso, bajo una atribución que es de alguna forma la virtud, ¿cierto? Sí. Es decir, esta autoridad eventualmente se espera que cumpla con ciertos marcos de virtud, con cierta probidad, porque de alguna forma se supone que no encarna, pero de alguna forma debería aspirar a ciertos valores. Y yo creo que eso también, en el aspecto más secular, a veces se tiende a olvidar en relación a la autoridad. Es decir, cuando se habla de la autoridad política, o se ve o se evalúa la representatividad, o se considera a quienes en el fondo son líderes en el ámbito no religioso, sino político esencialmente, en el espacio público, esta mecánica de esperar una cierta virtud o una cierta probidad es un elemento que igual sigue siendo importante, pero a mi parecer en los últimos, yo creo que en los últimos 100 años probablemente, quizás un poco menos, a nivel como global, en las democracias occidentales eso se tendió a olvidar por una importancia que no me parece inadecuada, que es el tema de la importancia de la institucionalidad, es decir, no poner tanta fe en que llegarán gente virtuosa a gobernar, pero sin embargo me parece que sí es un elemento que cumple un rol importante en términos de la legitimidad de la autoridad, y yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de Chile se ha visto bastante afectado. Ahora, generalmente las sociedades, las personas buscan nuevas fuentes de autoridad de alguna manera, eso es un elemento que es bien particular en el ser humano, pero yo creo que ayuda a comprender un poco lo que hoy día se vive en términos de crisis de autoridad, por ejemplo en el caso de Chile y probablemente en otras democracias también. Sí, nunca hay que olvidar ese proverbio que yo lo cito cada cierto tiempo cuando pasan cosas de este tipo, que señala que la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Claro. La confianza es una construcción, no es una cosa que viene de primeras, de buenas a primeras, dada. No, tú te adentras en esa situación y vas creando relaciones y vas creando contactos y vas creando una relación de confianza. Cuando se te traiciona esa confianza, el castigo que se tiene es un alejamiento de todo lo que aquello implica, no solamente la persona que te dañó, sino que la institución que lo cobija. Y algo parecido fue lo que pasó con la Iglesia Católica en general. Que es muy difícil de revertir. Eso pasa cuando, no sé, basta que alguna persona, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero las pérdidas de confianza en las relaciones de pareja o en los espacios políticos, lugares del trabajo, es muy difícil de revertir una situación de pérdida de confianza, así como volver, cuando se pierde de esa manera, como en este caso. Pero sí, yo creo que es como que tienes que construir como una relación nueva, digamos, como para poder dejar atrás una situación así, ¿no? Es muy difícil. Sí, bueno, eso es una cosa que de alguna manera trajo a la memoria y todo lo que había pasado, y todas las grandes diferencias
de una de las instituciones más señeras, digamos, que acompañó la historia nacional y política de Chile durante, pero muchísimo tiempo, y que, sin embargo, hoy día vuelve de alguna forma a una relación particular, privada, entre el feligrés o el católico y sus ritos, digamos, pero ya no tiene esa situación tan prominente como tenía hasta hace muy poquito, digamos. No, claramente ahí ha habido la impronta de la Iglesia Católica. Y además yo creo que se produce por un fenómeno que también hay que considerar, que de alguna forma la religiosidad, tal como dices tú, Fernando, se ha vuelto un espacio más bien privado, y además yo creo que ha ido variando. Yo creo que las sociedades en ese sentido, cuando se van volviendo más abiertas, inevitablemente van generando mayores particularidades en las formas en que la gente desarrolla la espiritualidad. Entonces hoy día hay una diversificación de las formas en que las personas buscan o desarrollan su espiritualidad. Sí, totalmente. Y mira, y fíjate lo que pasó ahora recién para la aprobación en el Senado del matrimonio igualitario. Cuando la Iglesia Católica da su opinión, la respuesta fue como, ya, gracias, es su opinión, pero no nos interesa. Un poco de esa manera se fue recogida. Fue como, es una opinión, ok, pero la verdad es que es una opinión más. No es algo que no se lo habíamos preguntado. Como que eso fue el resorte que tuvo. Sí, ahora, bueno, eso por el lado, a partir del primer escándalo, básicamente que partió con las denuncias contra Caradima y posteriormente todo lo que ocurrió en Chile. Volviendo a la cosa más, si tú quieres, contingente, hay otro tipo de situación parecida, que es, y eso tú particularmente te va a hacer de alguna manera tilín esto, Ignacia, porque también la relación de confianza que se tiene con determinadas instituciones depende a veces de cómo tú manejas determinados sucesos, y la confianza de tu feligresía se te puede venir abajo muy tempranamente. Mira tú la situación del Partido Socialista en el caso de San Ramón. Toda esa situación, yo tengo la impresión de que hay una pérdida objetiva ahí de adhesión y de fidelidad, no solamente, no al Partido Socialista quizás todavía, pero sí a la dirección del partido, en función de cómo se ha tratado un suceso particular que lleva mucho tiempo y que ahora, bueno, se adelanta la justicia antes que las situaciones internas de ese partido. Es cuando eso pasa en términos políticos, cuando hay un partido que o una institución como las Fuerzas Armadas o Carabineros, por ponerte un ejemplo, donde se descubre un desfalco, un fraude, en un partido político se descubren contactos con los narcos, en una empresa hay una situación de contubernio para subir los precios, en fin, una situación. La reacción de las personas en general es muy tajante, es muy dura. Porque sí, son instituciones que te norman, son las instituciones que te fijan y son las instituciones que uno no solamente admira, sino que ha canalizado su vida política a través de ellas, digamos. Sí. Y además la magnitud también de los casos que tú comentas, o sea, estamos hablando de narcotráfico en las instituciones, o sea, exacto, sabemos lo que pasa, hemos visto cómo otros países se han venido abajo porque el narco permea las instituciones. Entonces, son casos al final que yo creo que la gente tiene toda la razón de ser bien drástica y bien dura, porque las consecuencias que generan este tipo de actos de corrupción, de abusos en las empresas, ¿para qué decir el tema, lo que acabamos de comentar, del narcotráfico en algunas instituciones? Son de máxima gravedad. Yo lo encuentro de máxima gravedad, y que esto se sancione, que tengamos ayer el ex candidato a alcalde que casi, mira, llega
fíjate que tuvieron que hacer de nuevo la elección. O sea, es de la máxima gravedad el caso y es como un alivio que se reviertan y que el tipo finalmente esté en un proceso y en prisión preventiva, porque es un peligro para la sociedad de todas maneras y es de la máxima gravedad. Entonces es bueno que haya una reacción como categórica de parte de la sociedad civil de sancionar y de castigar este tipo de situaciones con ese nivel de severidad. Hay un punto ahí que me parece importante resaltarlo, porque efectivamente yo creo que acá por lo menos uno mira con buenos ojos que la ciudadanía considere no normal, cierto, que ciertas esferas o ciertos campos sean colonizados por dinámicas delictivas. En este caso que, no sé, las municipalidades o partidos políticos vayan siendo conquistados, colonizados por prácticas propias de las mafias. Y también me parece que es importante resaltar acá la importancia que tiene, y es bien relevante, el tema de la independencia del Poder Judicial. Es decir, que de alguna forma el Poder Judicial aún pueda seguir operando de una manera independiente respecto a partidos políticos y respecto a ciertos intereses, lo que no significa que necesariamente esté, cierto, inoculado contra este tipo de corruptela, ¿cierto? Pero de alguna forma el que un tribunal decida sancionar a un en este caso un alcalde es un indicio bueno. El ideal sería que ese tipo de instancias, ¿cierto? Es decir, el Ministerio Público, los tribunales y las policías puedan actuar también con la independencia suficiente para también eventualmente buscar problemáticas que afecten a poderes del Estado o altas funciones de las altas esferas en el fondo. Y eso me parece que también es importante como destacarlo, porque uno de repente considera o compara la situación en otros países donde ni siquiera los tribunales son capaces de establecer sanciones para quienes incurren en acciones corruptas de alto nivel en el fondo. Entonces yo creo que ahí obviamente siempre los sistemas se tienen que perfeccionar, pero al menos estamos en ese terreno en que tanto la ciudadanía como instituciones como el Poder Judicial aún operan de alguna manera sancionando este tipo de situaciones. Sí, yo tengo la impresión, Ignacia, Jorge, que quizás estamos en un camino de transición hacia que no se vuelva a repetir, por ejemplo, una situación como la del financiamiento ilegal de la política, entendida como una situación judicial con toda la evidencia arriba de la mesa y que por decisiones transversales y concomitantes de los poderes fácticos del momento terminaron en situaciones pero muy menores y muy pequeñas. Yo tengo la impresión de que si es que exactamente lo mismo pasara hoy, tal cual, idéntico lo que pasó en el financiamiento ilegal de la política pasara hoy, probablemente habría mucho más presos que Jaime Orpiz y habría una situación muchísima más amplia. De hecho, creo que esto que tú dijiste, Jorge, ha empezado a mostrarse sobre la base de cosas que quizás antes alguien pensaba no iban a darse tan claramente. La situación de investigación al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el rol de jueces como la jueza Rudeford y otros, la situación que tiene que ver con estas municipalidades que probablemente antes salían pero con llamados telefónicos de alguna autoridad, hoy día se hace mucho más difícil y eso me parece muy importante de que siga siendo así, digamos. Sí, absolutamente. A mí me parece que de alguna manera hay elementos técnicos que favorecen eso, ¿cierto? Tal como dices tú, antiguamente una llamada y bastaba muchas veces para frenar esto. Yo creo que hoy día también hay cierto nivel de exigencia en transparencia, el tema digital, que favorece no perfectamente, ¿cierto? Siempre es perfectible, pero favorece un poco el evitar ese tipo de presiones indebidas que muchas veces hacían que nosotros los ciudadanos no nos enteráramos de malos usos de recursos fiscales, de situaciones de choque de interés, una serie de elementos que, tal como tú dices, hoy día han salido a la luz, y a mí me parece que es importantísimo que la ciudadanía presione para que se aclaren, se investiguen y cuando sea necesario
se sancionen. Y yo creo que eso es propio de una democracia y un Estado de Derecho. Yo creo que hay como un despertar de conciencia bien profundo a todo nivel y de una evolución como de la sociedad en general, en donde ya no se está desde antes incluso, o sea, desde el estallido social se empieza como a agudizar, pero desde una evolución en donde ya no se toleran más cosas que antes sí se toleraban, había como cosas que se dejaban pasar. Ahora ya no se están dejando pasar y me parece muy bueno, porque de alguna manera las sociedades evolucionan así. Pero dicho eso, hay que tener mucho ojo, porque no estamos en Chile, no somos, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? No puedes, esto de que nunca te va a pasar a ti, esta sensación de que son otros los países. Yo creo que han habido muestras de este mismo caso de San Ramón en una municipalidad, o un caso que hubo en unos tribunales, no recuerdo exactamente, creo que fue la sexta región. Hay que tener mucho ojo, porque y todo lo que está pasando en las poblaciones con el tema del narcotráfico también. Entonces, no estamos como ajenos, esa es la palabra que estaba buscando, ajenos de que nos pasen cosas de este tipo, tanto de narcotráfico como de corrupción, y hay que hablarlo. Sí. Y hay que hablarlo y hay que decirlo, nosotros también nos puede pasar, no somos el país de probidad o tan institucionalmente perfecto, ni mucho menos, y hay que estar alerta a estos casos y la ciudadanía con este despertar, obviamente no tolerar más, pero estar alerta, no decir como esto no nos va a pasar nunca, esto es de otros países, tener ojo con eso. Exactamente, hay que estar atento cuando la historia está pasando delante de tus ojos, porque uno tiende yo lo he dicho varias veces, uno tiende a entender mucho más la historia cuando la lee en libros de 100 años después o 50 años después a cuando la está mirando qué pasa, digamos, porque uno no percibe la importancia de esto que está ocurriendo ahora, sino hasta tiempo después, cuando se generan las consecuencias de ello. Así es que atenti el lupo, como decía un amigo italiano. Sí, Lucho Dalla. Lucho Dalla. Jorge Gómez e Ignacia Gómez, que les vaya muy bien. Chao. Gracias, abrazo. Chao, buenos días, que estén muy bien. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.